A las 8 en punto. Estamos listos para comenzar. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos los que se registraron para este webinar y que estoy segura van a ir uniéndose a esta conversación. Esta noche vamos a hablar de gerencia de redes. Yo me voy a tomar al menos unos minutos para hacer una presentación y tener el gusto también de presentar a nuestro expositor y nuestros panelistas de la noche. Solo un segundo para contarles, ya muchos de los que están con nosotros nos conocen, nos conocemos, somos amigos, pero de todas maneras déjenme tomar un minuto menos para presentar al Instituto de Análisis y Gestión. Las tres directoras somos Paulina Lustig, Flor Phillips y myself. Así que mucho gusto de presentarles al instituto, pero sobre todo a la creciente red de profesionales que se han ido asociando en este esfuerzo de pensar, poner temas sobre la mesa, conversar, intercambiar información, aprender, hablar con expertos. Así que ahí tienen ustedes en la pantalla, no voy a leer sus nombres, pero seguramente reconocerán muchos de ellos. Si tienen curiosidad sobre a qué nos dedicamos o sobre qué nos gusta pensar, tenemos acá una larga lista que tampoco voy a leer, pero tanto Flor como Paulina como yo somos, como ustedes saben, apasionadas del tema de sistemas de salud. Quiero tomarme un segundo antes de tener el gusto de presentar a nuestras estrellas de la noche de hoy. Lo que vamos a hacer es, como ustedes saben, escuchar la presentación del doctor Edward Cruz. Luego esto va a estar seguido de un panel que va a moderar Flor, donde tenemos también el gran gusto de tener a Oscar Cosavalente y Hernán García. Lo que quiero decirles es que vamos a tener bastante tiempo para las preguntas y las respuestas con ustedes. Les pido que anoten comentarios, preguntas en el chat en cualquier momento de la presentación o de la sesión. Si quieren dirigir su pregunta a uno de los panelistas o al doctor Cruz, nos lo indican en el chat también. Y finalmente, Paulina va a tener la difícil tarea de tratar de darnos algunas conclusiones o por lo menos algunos mensajes que han salido de esta conversación. Al final también los vamos a molestar con una muy breve encuesta. La siguiente, por favor. Y ahora sí, tenemos esta noche al doctor Edward Cruz, no necesita presentación, funcionario con muchísima experiencia en el Ministerio de Salud. Yo creo que no hay área del Ministerio de Salud que el doctor Cruz no conozca como la palma de su mano. Muchísima experiencia y parte de la acumulación de la historia del ministerio la tiene el doctor Cruz. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, Edward. Como decía, también tenemos a Oscar Cosavalente, también conocido de nosotros, de todos nosotros. Él es médico, especialista en administración de servicios, en gerencia de servicios, muchos años trabajando en el ministerio o desde la compañía que dirige y interviniendo en innovaciones en gestión particularmente, ¿no? Oscar está siempre tratando de pensar fuera de la caja. Y tenemos con nosotros a Hernán García, también una persona, un médico, especialista en administración y gestión de servicios, que tiene, además de una larga trayectoria, tiene
digamos, el beneficio de conocer todo el sistema, desde lo nacional hasta lo regional y local, en el Ministerio de Salud, en e-salud, en posiciones de alta dirección, en posiciones de gerencia intermedia. ¿Quién mejor que Hernán para darnos una panorámica de este tema que nos convoca el día de hoy? Y finalmente tenemos a Flor Phillips, no necesita introducción tampoco. Flor va a ser nuestra moderadora y va a seguramente tratar de que la mayor cantidad de sus preguntas puedan ser respondidas por el panel que tendremos luego de la exposición de Edward. ¿Quién nos acompañan? No lo sabemos exactamente, pero sí sabemos que este es el perfil de nuestros registrados en este webinar. Una buena mayoría de personas provenientes del Ministerio de Salud directamente, así que muchas gracias a todos ellos por el interés, así como a las diresas, y tenemos a servicios de salud desde hospitales, clínicas, es decir, una variedad de actores que ese registro refleja de alguna manera efectivamente la multiplicidad de actores que los temas del sistema de salud congrega. Así que muchas gracias a todos ellos. Y finalmente, solo déjenme decir una palabra sobre el tema que nos convoca. ¿Por qué hablar de la gerencia de RIS? Si le das un clic, Paulina, hemos estado estudiando el tema, si ustedes quieren llamarlo así, hemos estado dedicados, digamos, ya algunos meses a tomar conocimiento, a conversar con los actores sobre este ambicioso proyecto de las redes integradas de salud y podemos efectivamente notar un avance normativo bastante considerable. También, si vemos el siguiente, hemos visto y hemos constatado un avance notable, y esto es algo que es signo de los tiempos, desde hace 10 años o un poco más, hasta hoy la cantidad de información que tiene el sector se ha exponencialmente multiplicado. Y una expresión de eso son nuevos instrumentos como el GeoRIS, entre otras herramientas. Entonces, vemos avances. La siguiente, por favor. También hemos podido tomar conocimiento de la implementación de las redes piloto. Seguramente va a haber oportunidad de que el doctor Cruz nos cuente más. Y hemos llegado de alguna manera, tratando de hacer un balance, a plantear una hipótesis que queremos probar en la sesión de hoy, que ¿es la gerencia de RIS la gran restricción actual a una implementación acelerada del modelo en el país? Entonces, con esa hipótesis, con esa pregunta, los dejo en la grata compañía del doctor Cruz. Bueno, buenas noches. Disculpen ustedes. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a los organizadores de la reunión, de este webinar. En segundo lugar, expresar mi complacencia por estar ante tan selecto grupo de expertos y por la formación y la experiencia que tienen y los años que tienen también conociendo el sector. Lo que voy a explicar yo es el viaje en el cual estamos desde hace 3 años, desde el año 2023, desde el Ministerio de Salud en el proceso de implementación de las redes integradas de salud. Y lo venimos haciendo con un equipo de cerca de 10 a 12 personas y que hemos durado en el tiempo, que no se ha cambiado el rumbo a pesar de los cambios de ministros, los cambios de directores, los cambios de directores de DIRIS y de hospitales incluso. Y hay algunas lecciones que hemos aprendido y que será de mucho gusto compartir con ustedes.
Eh, Todos conocemos que el marco normativo básicamente está definido por la ley 30885, que establece la conformación y funcionamiento de la red de la RIS desde el año 2019. Está también su reglamento, que se aprobó el año 2020, pero que el año 2024 se actualizó a partir ya de aprendizajes de este proceso de implementación. No se lograron introducir todas las modificaciones que se querían o que se podían, pero sí pasaron un grupo de ellas. Está también la norma que aprueba la directiva de conformación de la RIS, y el año 2025 se aprobó a través de una resolución secretarial la incorporación de los cargos orgánicos del equipo que gestiona la RIT en el ámbito público, en el clasificador de cargos. Pero además es importante señalar que la política multisectorial, el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2004-2030, eh, la, el plan de gobierno actual y el plan de gestión del ministerio plantean como una de las prioridades definidas la implementación, el funcionamiento y la organización de las redes integradas. De tal manera que una primera conclusión que podemos decir es que el rumbo de definir que es necesario organizar los servicios en función a redes integradas no tiene mayor duda, o no hay mayor explicación que hacer con respecto a la necesidad de ello en general en el sector. Eh, Organizacionalmente, siempre se nos ha preguntado en estos años, y nos lo reclaman casi desde las regiones, que deberíamos primero pensar en poner el ladrillo de la organización. Eso puede ser en realidad debatible o conversable, pero sí hemos avanzado hasta ahora a través de la modificación del reglamento en el año 2024, que señala claramente que la organización de la red debe tener un cargo estructural de director de red de nivel F4 y 5 jefes de equipo de nivel F3 que actúan en comunidades funcionales, uno de provisión, uno de tecnologías de información, uno de gestión social e intersectorial y determinantes sociales, y un jefe de gestión de riesgos, y uno del área administrativa. Y con esta resolución se aprueba la incorporación en el clasificador de cargos de tal manera que facilite ese proceso de modificación del MOF, de definición del PAP, del PAP, ¿no? Y asignarle presupuesto para que esto funcione en cada una de las redes integradas. Eh, en este proceso de implementación, nosotros entendemos que los problemas de los sistemas de salud empiezan generalmente o están más centrados en la prestación, y en esa lógica es necesario entender la red como la modificación de la organización de los servicios, pero también como la modificación de la organización de los procesos que nos llevan de una manera de hacer la atención a una manera diferente de tener el cuidado de los ciudadanos. Y eso pasa necesariamente por generar valor, como dice Porter y Lee desde el año 2000, de la primera década de este siglo, generar valor, y esa debe ser la meta suprema en general del sistema. Y la única manera de generar valor es midiendo resultados, no del proceso, sino básicamente de los resultados clínicos que se logran a través del ciclo completo de atención en los pacientes. Y para crear valor en los servicios es necesario abordarlos a través de condiciones médicas por el ciclo completo. O sea, cuánto dura esa condición, cuánto dura manejarla, tratarla, costearla y abordarla desde los servicios, desde ese ciclo completo. Y necesariamente para ello debemos introducir en las unidades prestacionales o las IPRES pagos diferentes necesariamente a los que hacemos, que son pagos empaquetados o bundle payments, y otros mecanismos de pago como pagos por ciclo completo de atención y en las diferentes modalidades. En ese sentido, a través de la primera etapa del marco normativo, que ha sido la conformación a través de dos procesos de estructuración y formalización de las redes, se ha definido con los criterios técnicos que se aplican a través de la directiva que el país debe tener 215 RIS.
De ellas en el proceso de estructuración y conformación, en la actualidad hay 150 que han pasado la estructuración y formulación, o sea, tienen resolución del gobierno regional o de la DIRIS que define qué cosa en esa resolución, define el territorio, define la población y define los establecimientos de primer nivel y hospitalarios que forman parte de esa red. Y hay 65 que están estructuradas y están en el proceso administrativo, o sea, básicamente de consolidar informes y emitir las resoluciones en el gobierno regional respectivo o DIRIS de formalización. Entendemos que esto se debe hacer en los siguientes 2 meses y con eso deben estar conformadas y formalizadas con resolución de los gobiernos regionales o DIRIS el 100% de las redes en el país que aparecen en el listado. En el 2023, por una decisión de la alta dirección del ministerio, finalizando 2022 y 2023, y ante el reclamo de gente que opina en el sector, pero también de actores como los prestadores, se iba diciendo ya como ahora que tenemos muchos años dándole vueltas al concepto, pero en la práctica y efectivamente no se reflejaba, y en muchos RIS todavía no se refleja en qué consiste ese cambio de la manera de atender anteriormente a esta forma de atender y de organizar los servicios en función a redes integradas. Entonces, en esa discusión y en esa revisión se planteó que debíamos pasar desde la alta dirección al funcionamiento de las redes integradas bajo esa lógica de modificar el cuidado de la atención. Y por eso que se planteó la implementación del funcionamiento de las redes desde el año 2023 a través de una estrategia que la hemos denominado estrategias de iniciadores, que no es una estrategia de pilotos, sino es avanzar en la implementación, pero bajo la lógica de redes que empiezan y que se van progresivamente sumando el resto o sirven de ejemplo para el resto. Y la segunda estrategia que venimos utilizando es la introducción de varios compromisos de mejora en los indicadores de gestión, de tal manera que la autoridad nacional, las unidades ejecutoras y las IPRES vengan desplegando algunas intervenciones clave para la mejora de los procesos y que vayan introduciendo progresivamente eso a través de los años y que ayude a la estrategia de RIS iniciadoras. Entonces ahora voy a describir en qué consiste eso de manera rápida y dejaré las precisiones y los aprendizajes más relevantes de repente para las preguntas. Entonces, ¿qué cosa es la estrategia de RIS iniciadora? La estrategia de RIS iniciadora es básicamente la definición de ámbitos de RIS que se han definido en función a un grupo de criterios, que son 3 a 5, y que van a ser tomados como ejemplo para que conforme se vayan introduciendo estos cambios en la manera de organizar la atención, de mejorar los procesos, en la manera de asignar los recursos, en la manera de gestionar los recursos, vaya sistematizándose y generándose aprendizajes para escalarlo al resto de las redes. Por tanto, supone que se haga un análisis de la red, de la situación en la cual está y se plantea un conjunto de estrategias de mejora. Supone también que se acerquen en esa red iniciadora los servicios más cerca de la gente. Supone que se utilice tecnología de la información, de la actualidad, para ayudar a mejorar el acceso y para ayudar al diagnóstico y tratamiento en las condiciones en esa red, o sea, para dar el cuidado. Y por tanto supone sistematizar esos aprendizajes para escalar, insisto, al resto de redes. En la actualidad tenemos 38 RIS iniciadoras que han expresado el interés y a través del cual el ministerio les da asistencia técnica en periodo de 1 a 2 años. Y estas son las en 18 están ubicados en 18 regiones y en Lima metropolitana en las DIRIS y abarcan cerca de 7.800.000 habitantes en esas regiones. Tenemos en el DIRIS Centro Chacarí Otero, que es la RIS 5, en la RIS Comas y la RIS Rímac, en Lima Norte, en Lima Este, RIS Ate, en DIRIS Sur, Villa Salvador, y así en estas regiones como ustedes podrán ver. Importante señalar que varias de estas RIS iniciadoras coinciden con el equipamiento y la infraestructura que está levantando el programa de inversión
que es el PECRIS, y que en el caso de la RIS ATE y en el caso de la RIS Puente Piedra va a culminar la construcción de establecimientos de salud de primer nivel, que son diferentes a los actuales, son de 5 a 7 pisos, y que prácticamente son centros de atención ambulatoria especializados, van a ser con especialistas, con diagnóstico por imágenes y laboratorio, que probablemente sea la nueva forma de inversión en la construcción en las redes, sobre todo urbanas, de servicios en reemplazo de hospitales. Esta estrategia de implementación del funcionamiento de la RIS, que se despliega a través de los RIS iniciadoras, tiene 10 líneas de intervención. La primera, nominalización y georreferenciación, que consiste en identificar de una determinada condición cuántos pacientes con ese diagnóstico tienen en la RIS. Eso se hace cruzando bases de datos, básicamente, y luego se obtiene el listado, que es el que sirve a los equipos multidisciplinarios para identificarlos, buscarlos e ingresarlos a la atención bajo el cuidado que se requiere. Segundo es la conformación de equipos multidisciplinarios y sus rutinas en función al criterio de que un equipo está formado por un médico, una enfermera, obstetra y una técnica, que es el equipo mínimo, lo cual no significa que es el definitivo. Puede ser un equipo más grande, puede tener especialistas, o sea, ahí hay flexibilidad dependiendo de la demanda. Y una vez entrenados estos equipos, son los que hacen el trabajo de visitar, ubicar y cerciorarse que efectivamente esos 1000 pacientes o esos 100 pacientes sean los que efectivamente dicen la base de datos que hemos sacado del año anterior. Interesante en la experiencia ver que en algunas RIS iniciadoras la capacitación se hace en coordinación con el ministerio, con los médicos del primer nivel y con especialistas del hospital, como el caso de Villa Salvador o el caso de ATE. E inclusive hay en la RIS Chacarillo Otero el año pasado se ha aprobado un programa de entrenamiento de todos los médicos generales en el hospital bajo la modalidad de pasantías que intentamos replicar este año en otras RIS. La tercera línea son los servicios especializados. Estamos convencidos y creemos que ya se está hablando y hay que operativizar la necesidad de tener especialistas en el primer nivel, pero bajo la lógica de servicio centralizado, que quiere decir que no aspiramos a que todos los establecimientos tengan cardiólogo, endocrinólogo para manejar diabetes y hipertensión, sino haya un centro donde haya un servicio de cardiología, donde haya un servicio de endocrinología, pero no solo esté el especialista con su estetoscopio, sino esté el especialista, tenga el equipo mínimo como tienen en Vía Salvador, que es electrocardiograma, mapa, Holter y prueba de esfuerzo si se puede, pero hasta lo anterior si hemos llegado, hasta mapa, Holter y electrocardiograma, tenga el laboratorio suficiente para pedir los exámenes y se responda qué es lo que hay en la actualidad en Vía Salvador y en algunas regiones, pero además tenga medicamentos suficientes disponibles en todo el año y no siga las curvas de abastecimiento adecuado, caída de semanas o meses y luego recuperación, que es lo que se ve en medicamentos y en insumos para laboratorios. Entonces, esta es la lógica, por economía de escala también, de atención especializada centralizada. El tercero es centralizar laboratorios, o sea, se ha revisado y se ha comentado en anteriores webinars también, que hay que pasar a eso, ya estamos pasando en eso. En el caso de Cajamarca, en la RIS Cajamarca, hay un laboratorio levantado por el gobierno regional centralizado, que es uno solo, que para toda la población urbana funciona. Y en las RIS de acá hay entre uno y dos laboratorios donde centralizan todas las pruebas, pero no solo centralizan las pruebas para hipertensión y diabetes, por ejemplo, sino elevan la capacidad resolutiva. Por ejemplo, algo que se ha logrado hacer es que en el laboratorio centralizado de la RIS haya cultivo donde no había de orina, porque los cultivos de orina, ¿dónde van? Al sector privado o van al hospital. Y ya es tiempo de que efectivamente en el primer nivel se eleve la capacidad resolutiva. Ahora en el primer nivel se dosan hormonas, como hormonas tiroideas, como insulina y otras hormonas femeninas. Hay algunos marcadores básicos de cáncer, pero se dosa también hormona tiroidea. Se hace proteína en orinas, se hace test de tolerancia y se hace hemoglobina glicosilada. Entonces, no solo es centralizar el laboratorio, que atienda lo necesario, sino también hay la necesidad de mejorar la capacidad resolutiva. Lo quinto es la implementación de historia clínica electrónica. Ahí no hay mucho que desear porque el ministerio insiste con el tema del CICE. Ya en las preguntas haremos comentarios sobre qué pensamos de eso, pero es una traba, sí, es una restricción
el sistema de información, el uso de tecnologías con la Oficina de Tecnologías de Información que tenemos, por varias razones, que lo tenemos claro cómo hay que avanzar en superar esa barrera. Las vías de cuidado son la sexta línea, o sea, las vías de cuidado no es una guía de práctica clínica, sino básicamente es un instrumento de gestión que describe por dónde un paciente desde el primer nivel o desde la comunidad que ingresa con un diagnóstico se sospecha debe transitar en la realidad de una RIS que esté en la costa, que esté en la sierra o que esté en la selva y en el menor tiempo posible, que es la oportunidad, llegue al lugar donde efectivamente se le va a resolver de manera más costo efectiva el problema que tiene. Y esto tal vez es más entendible en las enfermedades crónicas, porque si tenemos una paciente que tiene una displasia en el Papa Nicolau, en cada RIS debe estar definido cuál es el tránsito que sigue y el tiempo que circula para llegar al lugar más costo efectivo, sea un hospital de la localidad que tenga servicio de oncología clínica, o sea un IREN, o sea el INEM. Entonces, en esto se ha avanzado ya, se ha aprobado el Ministerio el mes pasado, ha aprobado la norma técnica que define cómo hacer vías y a través de una consultoría que ha pagado el PECRIS con la OES, que es la Organización para la Excelencia en Salud de Colombia, ha definido 11 vías de cuidado, donde está hipertensión, diabetes, cánceres, y hay una interesante que es de promoción y mantenimiento de la salud por etapas de vida, que describe las intervenciones costo efectivas que se deben hacer desde la comunidad y en los servicios para que efectivamente cada una de las condiciones se atiendan de la manera más oportuna o también en el caso de promoción y mantenimiento para que se sostenga cuando no está en el establecimiento, sino en su hábitat natural las personas. El séptimo es el programa de gestión de enfermedades crónicas, que básicamente es la formación no de un programa presupuestal, porque hay el programa no transmisible, sino es un programa operativo que básicamente busca que se gestione la enfermedad crónica, que es un déficit que tiene el sistema, porque sabemos manejar enfermedades agudas, materno-perinatales, pero no sabemos gestionar la enfermedad crónica con sus 12 pasos que tiene, utilizando estrategias del case management o disease management, que son con las que se gestionan enfermedades crónicas, y hay la necesidad de hacer esto en la RIS, no ahora, no en un mes, no en un año, sino por lo menos 10 o 15 años de manera sostenida y que debe llegar a la creación de programas de formación permanente. El octavo son metas clínicas. La idea es que las condiciones que se manejan en la red integrada, si así es, en ellas deberían definirse metas clínicas para pacientes, sobre todo con enfermedad crónica, que permitan que una vez que da todas las intervenciones en la red, a través de esa cartera de servicios que tiene una definición también entre todos los servicios en la red, sea predecible que si damos en la intensidad o en la frecuencia esas intervenciones, no haya daño de órganos blancos y por tanto impactemos a través de los años el daño y por tanto la complicación que requiere no solo lleva la discapacidad a la persona, a la familia, sino también tiene impacto en el costo y en la economía. El penúltimo es financiamiento en RIS, que pasa básicamente por entender qué cosas hay que modificar en cuanto a la asignación, el uso de los recursos y cómo vienen las fuentes de financiamiento y cómo hay que mejorar o cerrar las brechas de recursos humanos, de equipamiento e infraestructura con una lógica diferente. Y finalmente, gobernanza y los determinantes, que básicamente lo que planteamos en la estrategia esta, es hacer inicialmente el listado de los actores, identificarlos plenamente y avanzar en el abordaje de algunos determinantes que están definidos ya desde el Ministerio, un trabajo que ha hecho desde los comités provinciales o distritales de salud, la SECOR. El elemento clave que permite jalar a todos los cuadraditos que se ven ahí es el programa de gestión de enfermedades crónicas, porque él es el que se vincula directamente con el paciente eh, o con la demanda. Esto básicamente para decir que el programa de crónicos lo que busca es mejorar el estado de salud y experiencia del usuario, o sea, como una innovación, y lo que plantea es desplegar los tres elementos de un modelo de gestión de enfermedad crónica que hay que aprenderlo, que hay que usarlo y que no requiere un tiempo corto en la formación, sino la permanencia en el tiempo, ¿no?
Esta es la vía de cuidado, como decía, definición de intervenciones costo efectivas desde fuera de la comunidad y quienes deben aplicarlo en el caso de promoción y mantenimiento, y luego dentro de la red y dentro de los establecimientos, cuál debe ser la ruta que debe seguir en el caso de una condición específica que tenga una persona en la red, ¿no? En financiamiento, básicamente lo que hemos avanzado es en introducir algunos mecanismos de pago con el apoyo del SIS, como el pago por servicios a la atención especializada en el primer nivel, así como se paga en el hospital, eh, porque hay especialistas en el primer nivel en la zona urbana que están haciendo este tipo de atención. Sí tenemos preocupaciones en el sentido desde antes que el financiamiento debe llegar a los establecimientos, porque sigue habiendo, inclusive en la red, y en los que no están funcionando como red, el problema de que hay un grupo de necesidades de contrataciones o de adquisiciones que tienen un monto X y que pueden ser contratados o comprados directamente por el establecimiento y que no llegan a equipos sofisticados o grandes. Entonces, comprar guantes, comprar algunos medicamentos, comprar papel, contratar la plomería, contratar la luz, el agua, eso puede hacerlo directamente y en realidad se necesita que el recurso financiero llegue en determinado monto hasta el establecimiento. Eh, la otra idea en financiamiento es que en este momento, no sé si lo diremos más adelante, en este momento no hay un convencimiento de que todas las redes deban ser unidades ejecutoras, porque vamos a hacer más de lo que hoy en día somos. Hoy en día somos 220 y tantas redes, unidades ejecutoras en el sector, incluidos hospitales. Y si planteamos que cada RI sea una unidad ejecutora, vamos a hacer 215 más los hospitales, que son más de 100. Entonces no creo que eso sea factible. Y además porque cada RIS varía en la población. Hay RIS que tienen, en promedio tienen entre 100.000 a medio millón de habitantes, pero hay algunas que son pequeñas, que tienen 70.000, 80.000 y obviamente hay una diferencia en ello. Lo otro es que hay dos intervenciones claves en el financiamiento que deben cambiar, es los mecanismos de pago y lo que se plantea y lo que vemos es que hay que utilizar mecanismos de pago, no uno solo, sino una combinación de ellos que básicamente incentiven qué cosa, la atención integrada y la coordinación de los establecimientos. Si no hay esa palanca que ayude a que efectivamente paguemos porque se dé la atención integrada y haya un alto nivel de coordinación, entonces no estamos hablando de que la red sea integrada. Y finalmente, en este tema del financiamiento, hay la necesidad de introducir incentivos en función a metas y resultados clínicos, que no solo sea el convenio de gestión, sino que sean otro tipo de incentivos para el desarrollo y no sean necesariamente también solo para el recurso humano. Esto para mostrar algunos datos que muestran estas redes iniciadoras en su mayoría. Utilizamos la herramienta cuando empezamos la implementación del funcionamiento, utilizamos la herramienta del grado de integración de la RIS, que propone OPS y que estamos próximos a aprobar ya la modificación, porque ha hecho una modificación, una adecuación, para adecuarla al país y usarla más intensamente. Cuando empezamos el 2022, en la línea de base, esto era el grado de integración de la RIS, en la lógica de las cuatro dimensiones que tiene, de los cuatro tributos. Y la segunda que hizo el 2024, que muestra un incremento no tan notable, pero sí un incremento que va a la tendencia a buscar ese camino de la integración. Estos son algunos datos que muestran algunos resultados, como en Ayacucho, la mejora en el control de pacientes con enfermedades crónicas en estos iniciadores, como el 2024 al 2025 mejora en 80% de la población que se diagnostica eh, con diabetes mellitus tipo 2 controlada, y el porcentaje de hipertensión arterial controlado que se incrementa en 55%, que es lo primero que se ve. En Diris Norte, igual, comparativamente el tercer trimestre del año 2024 al 2025 en la RISCOMAS, pacientes con enfermedad cardiometabólica que reciben educación, o sea, intervención de educación, consejería,
se incrementa en 1000%, y la valoración de complicaciones en personas con diabetes también se eleva en 240%, o sea, valoración, tienes complicaciones o no a través del laboratorio o consulta especializada. Y en Cajamarca, en 11 centros, eh, se compara y lo que se ve es que de lo que no se hacía anteriormente, cómo se hace visita domiciliaria en 11 IPRES, se visita domiciliaria en diabetes, en hipertensión, telemonitoreo utilizando la herramienta de, de telesalud en diabetes y cómo se controla, cómo se elevó el control del paciente, ¿no? Que es lo primero que se ve. O sea, al final estos son indicadores de proceso, pero que muestra que empezamos un camino. Y esto es más preciso en el centro de salud de la RIS iniciadora más importante, que es Villa Salvador, en el Centro de Salud Juan Pablo II, como se ven entre los años 2022 a 2025 el diagnóstico, o sea, la cantidad de gente que se diagnostica, y se ve en la columna amarilla que hay un incremento importante a través de los años eh, en el año 2025, ¿no? En total están por cerca de 1000 diagnósticos anuales que muestran la capacidad de la red. Igual pasa con hipertensión arterial en este centro, que es un establecimiento 1-4, como se han incrementado los diagnósticos de hipertensión. No son todos los diagnósticos, o sea, de acuerdo a la data nacional, se diagnostican y se tratan más o menos el 40, casi el 50% de casos, cuando hay que hacer o llevar al 80% de eso como una meta ideal que permite tener impacto en la condición. Pero todavía estamos un poco lejos de eso, pero se puede hacer en la red. Eh, ya estos son atenciones, o sea, no diagnósticos, sino atenciones. ¿No? El volumen ha subido de 2022 a 6.000 y a 11.000, en promedio 10.000 en eso, en Juan Pablo, en caso de diabetes y en caso de hipertensión igual, de 1.700 a 3.700, luego a 5.000 y casi a 6.000 el año 2025. Y para ir entrando en la parte final, ¿cómo vemos nosotros el proceso de implementación y qué cosas vemos como barreras? Primero, vemos que no hay todavía claro un marco normativo para la operación y funcionamiento. Por eso es que en las próximas semanas se está aprobando un documento de lineamientos con resolución ministerial, lineamientos para el funcionamiento de las redes integradas, que describe más al detalle las cosas que hay que hacer para desplegar estas 11 líneas que les he explicado más someramente. Luego, inexistencia de un organismo para la implementación con grados de libertad para la contratación y asignación de recursos. Entendemos que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si quieres sostener una intervención que está centrada en los procesos, porque esas 11 líneas básicamente lo que buscan es cambiar los procesos, que significa cambiar la forma del cuidado, de pasar de esperar al paciente a ser más proactivo, nominalizándolo, yéndolo a buscar y hacer el seguimiento de las intervenciones, sea en condiciones agudas o crónicas. Pero eso no se puede hacer con la estructura que tiene el ministerio. O sea, estamos implementándolo desde un órgano de línea y no se puede hacer varias cosas. Inclusive con el PCRIS hemos tenido restricciones enormes en el trámite administrativo de adquisiciones, de construcciones o de contrataciones de consultorías. Entonces necesitamos un organismo que se dedique a eso, a implementar con grados de libertad para la contratación y asignación de recursos, ¿no? En alguna vez hemos pensado en un organismo tipo este organismo que construyó los Juegos Olímpicos, que no me acuerdo el nombre, un organismo de este tipo, ¿no? Lo otro es que no hay sistemas de incentivos, o no hemos podido todavía diseñar, a pesar de que hay consultorías para ellos, sistemas de incentivos para el escalamiento, que mejore la eficacia y la eficiencia de los resultados clínicos y al final la calidad de vida. Hay todavía uso limitado de tecnologías de información con reglas rígidas que lo da desde el Ministerio de la Oficina de Tecnología para el uso de tecnologías de información.
No puede ser, pues, ¿no? Y seguramente acá hay algunas personas del ministerio, pero nosotros pensamos que no puede ser que se saque un dispositivo y se diga que el único software que se debe aplicar de historia clínica electrónica sea el CISE, ¿no? Cuando hoy en día tú encuentras software acá en Perú de historia clínica que son mejores que el que tenemos de CISE, así abiertamente, y que los puedes alquilar, no los tienes que comprar, los puedes alquilar, la data la puedes tener en la nube y pagas ese servicio como pagaras un teléfono celular mensualmente o pagas el agua mensualmente. Y lo mismo pasa con el parque informático. Puedes contratar computadoras, las que tú quieras, con las licencias y las aplicaciones que quieras, y pagarlo como un teléfono, como hago mensualmente, ¿no? Y a eso debemos pasar más intensamente. Entonces, no permite actualmente la forma como hacemos las cosas eso. Y necesitamos hacer eso, destrabar eso. La quinta es, no hay capacitación continua a los profesionales de primer nivel. Y ahí, bueno, en algún momento conversamos con Midori, que me parece su sugerencia una muy buena. Pero necesitamos capacitar en la gestión de la red al equipo que va a conducir la red y necesitamos capacitar en las condiciones que deseas manejar al médico de primer nivel. Porque cuando tú estudias las referencias, lo que tú ves es que todas las referencias en Lima y en regiones es para atención especializada del médico general. Entonces, en la parte tú dices, ¿qué hace el médico general? Lo que hace es derivar, ¿no? Referir, 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 referir. Ausencia de un marco legal que facilite la inversión privada en infraestructura, equipamiento y gestión de redes. Sí, correcto. Hay lugares en zonas urbanas donde yo contrataría un laboratorio centralizado del sector privado para que me dé todo y dejo el resto del recurso humano, lo paso a otro lugar o lo readecuo en la red prestacional porque tiene acreditación de calidad y puedo negociar la tarifa, puede estar al nivel de lo que me cuesta y no me preocupo ya por el abastecimiento ni me preocupo por la calidad. Entonces, necesitamos que para que eso funcione en esa zona, necesitamos crear, o no hay un marco legal que facilite eso, ¿no? A lo más que hemos avanzado en un marco en general de obras por impuestos, pero queremos sacar unos lineamientos para que eso se permita en redes integradas. Y ausencia de mecanismos de pago que favorezcan, como decía, la integración y la eficacia. Eh, Esto ya hemos visto. Quería comentarles que hay una barrera que me parece importante, que actualmente no se ve, pero que los siguientes años sí se va a ver, que es el trade-off o la tensión entre especialización y coordinación. La especialización representada básicamente por los programas que en los 80 le llamamos verticales del siglo pasado, luego le llamamos estrategia y ahora le llamamos direcciones ejecutivas, que tienen 14, pero van a ser como 17 en el ministerio, que funcionan en la práctica como programas verticales con su propio aparato. No es que eso sea malo, porque como ven ustedes acá en esta primera curva que estoy señalando, que va de arriba hacia abajo, tienen un potencial esa manera de organizar y hacer el manejo de los cuidados, que es que esa curva de aprendizaje se despliega rápidamente y se sostiene, de tal manera que el nivel de especialización que alcanza es alto y en ese momento el costo es accesible y es económico. Pero sin embargo, cuando tú manejas una condición como VIH, tuberculosis, ya desde años anteriores hemos tenido problemas, porque cuando ese paciente no tiene tuberculosis solamente, sino hace un resfrío, hace una infección urinaria o hace una apendicitis, la posibilidad de que acceda rápidamente a eso requiere niveles de coordinación altos y esos niveles de coordinación, mientras está en ese programa vertical que ahora se llama programas presupuestales, tiene costos altos de coordinación, ¿no? Entonces, esa es la tensión. Mientras que a la izquierda la lógica del gráfico es que se dé la atención integrada, a la derecha es que se dé el programa vertical solamente. Y no es que se debe preferir uno u otro, sino que hay que combinarlo adecuadamente, lo cual significa que no llevemos todo a programas verticales, porque vamos a tener N programas verticales, y no llevemos tampoco todo a la red integrada, a esa lógica del cuidado de manera integrada. Lo que hay que hacer es sostener los programas verticales de aquellas condiciones que sí se requieran, como por ejemplo el VIH-Sida, como la tuberculosis. La hipertensión y la diabetes no debería ser un programa vertical, sino ser manejado por las características que se tiene del equipo multidisciplinario en la red, ¿no?
Entonces, en algún momento, este debate y esta discusión va a ser intensa y vamos a tener que darla en el sistema, pero ya es un factor de barrera que tendremos que enfrentar en el futuro. Y finalmente, eh, una hoja de ruta, lo que debería plantearnos es mejorar el marco normativo de operación y funcionamiento, que favorezca la integración utilizando a todos los prestadores en el territorio. Eh, Reflexiones sobre ello y nos dicen no hay red integrada en la medida en que no están todos los prestadores. Entonces, antes, y el marco normativo lo señala, ¿no? La ley y el reglamento. Centra en dos cosas, el mandato, que es mejorar el cuidado, y utilizar la estrategia de intercambio prestacional. A pesar que el número de convenios en los últimos 5 años han llegado a casi 100, pensar en el intercambio de esa manera con un grupo amplio de prestaciones es complicado y ahora lo que estamos pensando es integrar en la red pública al sector privado o a otros subsectores, pero empezando por algunas condiciones específicas como podrían ser las condiciones crónicas, ¿no? En eso estamos. Eh, Hay que hacer que haya un organismo que conduzca la implementación con flexibilización para contratación y asignación, puesta de estos mecanismos de pago, sobre todo para crónicos por pago por ciclo completo de atención. Hay que desplegar un plan comunicacional para enfrentar la gestión del cambio, porque lo que vemos es resistencia de trabajadores y también de trabajadores del ministerio. Hicimos una consultoría con la consultora Ernest Young, que nos ha permitido generar metodología y capacitar al equipo nuestro en cómo superar esos problemas de restricciones mediante instrumentos de gestión del cambio y que vamos a implementar en los siguientes meses en Villa Salvador. Y normatividad que favorezca la inversión privada para estructura, equipamiento y gestión de las propias redes. Y la otra estrategia es puesta en operación de hospitales nuevos, pero que ese financiamiento que llega para puesta en operación no vaya solo al hospital, sino sea una exigencia que ese hospital nuevo, como el de Guarmey, que se va a inaugurar próximamente, esté articulado con su red de primer nivel en la lógica de RIS, de manera conjunta. Ya se están haciendo algunos por la modalidad de obras por impuesto, pero hay que desplegar más intensamente. Finalmente, debo decirles que estamos enmarcados en como dije, en este viaje. Hemos tenido muchos aprendizajes, pero también varias restricciones. Pero hay algo que hemos hecho en común, que es tener una apertura para recibir comentarios, sugerencias, revisar la evidencia y ver experiencias, y en función a ello ir incorporando lo que venimos incorporando, hemos presentado. Eh, y también hemos tenido momentos de pensar que ya se acababa esto, sobre todo cuando cambian los funcionarios. Han pasado varios ministros en estos años y la línea se ha mantenido, aunque no expresada explícitamente por algunos de ellos, en seguir avanzando con las redes integradas. Y en el plano operativo, en Villa Salvador, que es la primera red iniciadora, han pasado 6 o 7 directores generales y en ningún momento ha decaído el apoyo porque hemos utilizado estrategias para superar ello. Entonces, estamos en este camino y algo que hemos aprendido es en seguir adelante, adelante y adelante, a pesar de todas las posibles restricciones que haya, ¿no? Gracias y estaremos para la parte panel. Gracias, Edward, por tu explicación muy detallada. Hemos sido laxos con el tiempo Gracias. No sé cuánto me he para demorado. que podamos aprovechar de toda esta información que has tenido la gentileza de compartir con nosotros. Muchas gracias. Con esto quiero pasar la batuta a mi amiga Flor Phillips para que nos ayude a recibir los comentarios de nuestro panel,
pero también decirles que estamos atentos a sus preguntas y ella va a tratar de incorporarlas las más que pueda. Flor. Muy bien, muchas gracias, Midori. Gracias, Edward, por la presentación. Creo que hay un montón de datos que has podido compartir y que merecen reflexiones, en verdad, un poco más profundas y el aporte de mucha gente que conoce bien y que lo más importante tiene interés en que este proyecto sea exitoso, ¿no? Buenas noches con nuestros panelistas, Óscar Cosavalente y Hernán García, que ya fueron presentados por Midori en su momento. Ahora vamos a empezar el panel. La dinámica es muy sencilla. Vamos a tener una primera vuelta con unas preguntas que hemos preparado específicamente para ustedes tres. Luego vamos a tener un tiempo, alrededor de 15 minutos, para atender preguntas y comentarios que nos han compartido las personas que están participando de este webinar, y vamos a finalizar con una segunda ronda de preguntas para cada uno de ustedes. Podemos empezar con Edward. El Ministerio de Salud, en su condición de Autoridad Sanitaria Nacional, está impulsando, como tú bien dijiste, desde hace muchísimos años, esta idea de redes integradas con altas y bajas, ¿no? Altas y bajas. Lo bueno ha sido que, a pesar de los cambios de los ejecutivos, la idea central de migrar a este modelo de redes se ha mantenido. Y ahí salta una primera pregunta, digamos, desde la mirada de gobernanza. ¿Qué ajustes institucionales podrías considerar tú indispensables para que la rectoría del MINSA pueda orientar y supervisar la gestión de las RIS sin caer en microgestión? Adelante. Sí, un elemento importante, lo he señalado, es que debe haber a nivel de gobernanza en el ministerio, debe haber un área o hacer un organismo que conduzca la implementación y que tenga grados de libertad importantes, y esos grados se expresen no solo en la regulación, sino también en la asignación y en las compras para desplegar esta implementación. No es posible seguir haciéndolo desde el ministerio en la intensidad y en la velocidad de la escala. Necesitamos, para ganarle a la carga de enfermedad, necesitamos crecer exponencialmente en el despliegue. Y no hay manera de hacerlo si no lo hacemos con un organismo de este tipo. O contratamos a alguien privado que lo haga por nosotros, pero eso es más, más inviable en este momento, ¿no? Por todo lo que pasa en el país. Pero yo diría que hay que hacer eso sin miedo, hay que hacer esa modificación normativa, y tenemos un ejemplo que es esta instancia que se hizo temporalmente para los Juegos Panamericanos, ¿no? Que tenía libertades y que ayudó mucho, dicho sea de paso, en enfrentar la pandemia con todo lo que hizo para generar varias infraestructuras o equipamientos. Ok, tú estás planteando una propuesta orgánica. Sí, claro. Ok, muy bien. Hernán, ya hemos atendido la presentación, la amplia presentación de Edward, y aquí hay un tema de que alguien tiene que gerenciar este proyecto a nivel de cada una de las zonas donde se está ejecutando, sabiendo que hay alrededor de 150 redes que ya están estructuradas, aprobadas, etcétera, ¿no? Sin embargo, ese gerente va a necesitar tener alguna capacidad de maniobra. Hoy, los gerentes de las RIS dependen de unidades ejecutoras que controlan el personal, el presupuesto y la logística. Esa es nuestra realidad en este momento. ¿Qué margen mínimo de autoridad gerencial
se necesita en una RIS para funcionar como red y que no termine siendo solo un conjunto de establecimientos vinculados solo nominalmente? ¿Qué piensas tú sobre este grado de flexibilidad operativa para los gerentes? Felicitar primero a Edward por su exposición, en la que en realidad identifica un gran número de componentes que están relacionados con esta gran política de manejar el tema de la RIS. Y que a mí me quedo sorprendido que conforme van pasando los años, por más tiempo uno va metido en el sistema, más complejidad va encontrando, ¿no? En este proceso, y en realidad algunas respuestas que nos vayan generando adecuadas aplicaciones. Yo les puedo contar alguna cosa. Por ejemplo, cuando me tocó a mí ser director regional de salud de Piura, ¿no? Teníamos 8 ejecutoras, de las cuales, de estas ejecutoras, 4 eran hospitales y 4 eran, digamos, por decir alguna RIS, ¿no? Una RIS incipiente, por lo menos en espacios territoriales, ¿no? Y organizacionales. Y hay una pregunta que Edward plantea, dice, las UJIPRES deben ser unidades ejecutoras, o la gestión de redes, digamos, ¿no? La red debe ser una unidad ejecutora. Y de esta experiencia, digo, nuestras organizaciones se mueven al ritmo de los recursos que les transfieras, ¿no? Es decir, yo no solamente puedo ser normativo y desde ahí querer construir una RIS. No solamente puedo ser el que diseñe modelos organizacionales y desde ahí creo que pueda convertir eso en una RIS. No solamente alcanzando nuevas vías, ¿no? de salud, pueda hacer, llevar adelante su proceso. ¿Por qué? Porque las unidades operativas, cuando funcionan y operan, necesitan de recursos. ¿Y a quién se lo van a pedir? Al que le está exigiendo que hay que hacer las cosas de una manera diferente. En este caso, la RIS, ¿no? Y cuando les comento que alguna vez llegó el dinero para las diferentes ejecutoras para el equipamiento, digamos, de ese año, ¿no? Y sumando la plata de todas las ejecutoras, alcanzaba para comprar, digamos, los equipos mínimos que se deseaban en cada una de las RIS, pero la necesidad que tenía Piura en ese momento era de un tomógrafo. Entonces los juntamos, los convocamos y les planteamos la posibilidad de unificar este fondo para poder comprar el tomógrafo. Era una necesidad, ¿no? Porque Piura no tenía, en ese momento no tenía tomógrafo. A buena onda, a buena suerte, todos aceptaron, se compró un tomógrafo en ese tiempo, 128 cortes, era el mejor tomógrafo que tenía Piura. Entonces, estos elementos lo llevaron a pensar ya no en una necesidad individual, sino una necesidad corporativa. Y la pregunta que habría que plantearse, ¿y por qué así como estamos creando RIS, y si decimos que las RIS van sujetas a una unidad ejecutora, ¿no será acaso también necesario cerrar algunas unidades ejecutoras y darle la responsabilidad de ser ejecutoras? Por ejemplo, ¿no? Nuevamente digo, Piura, el hospital de Paita es una unidad ejecutora, el hospital de Sullana es una unidad ejecutora, el hospital de Cholucanas es una unidad ejecutora. Y ahí en la lista que veo de la RIS que está planteando Piura, muchas son, va a haber una RIS en Cholucana, va a haber una RIS en los diferentes lugares donde existe un hospital que ahorita es ejecutor. Pero habría que también repensar en la probabilidad, ¿no? De que, si no, ¿cuál es el rol del hospital dentro de la RIS? ¿No? Y digo hospital en términos no solamente del hospital de media alta capacidad resolutiva, sino de mediana capacidad resolutiva, ¿no? Si estos no se integran en el modelo de RIS y se van a manejar como unidades ejecutoras, la autoridad y jerarquía de los niveles organizacionales se puede poner en riesgo. Por eso es que digo, si yo soy gerente de RIS y no va a amanecer, yo digo, habría que buscar el modelo
de cómo van a funcionar las CIPRES y cada una de estas cosas y cómo se van a interrelacionar y cómo vamos a hacer con los exámenes de laboratorio, cómo los centralizamos y los superespecializamos en algún lugar. Si eso no está ligado a que yo pueda administrar los recursos, si eso no está ligado a que yo pueda marcar la línea de las metas, si eso no está ligado a cómo yo pueda hacer la asignación del financiamiento, si eso no está ligado a las nuevas formas de cómo pagar, pierdo espacio para mi gestión. En teoría, reitero, o sea, el ser solamente normativo o el ser solamente evaluador o el ser aquel que genera un conjunto de herramientas para llevar adelante los procesos de implementación de la RIS sin poder administrar recursos, desde mi perspectiva, podría estar complicando, digamos, la adecuada implementación. Yo pongo aquí en cartera, digamos, ¿no? Ponme gerente de RIS y no me vas a dejar la posibilidad de administrar recursos, déjame ahí tranquilo nomás, ¿no? Y sigo haciendo normas desde el lugar que me compete. Pero si solamente voy a hacer directivas y normatividades y diseños organizacionales sin poder administrar, digamos, los elementos que me permitan poder hacer inversiones ligadas a estos procesos, pierdo. Y lo planteo en la lógica siguiente, ¿no? Yo estoy en un hospital de alta capacidad, digamos, de tercer nivel, y me siguen refiriendo pacientes de complejidades menores. Pero yo ya tengo clarísimo que si a Talara, por decir, yo no le pongo cardiólogo, no le pongo traumatólogo, no le pongo dermatólogo, pero no solamente le pongo las competencias técnicas de recursos, eso va ligado a equipo, ¿no? Alguna tecnología. Tengo que ponerle, ¿no? Como dices, el electrocardiograma, Holter, mapa, ¿no? En algún momento, pruebas de esfuerzo. O sea, hay que ver hasta dónde, digamos, puede resolver, porque si no va a ser más de lo mismo, ¿no? Te voy a decir que tenga un ginecólogo y que no tenga ecógrafo. Entonces, ¿quién va a entender la necesidad de estructurar una red? ¿No? Le tengo que ir a contar a alguien que me dé los recursos y ahí es donde pierdo. Por eso creo que es vital que se tenga ese mecanismo. Ahora, lo que Edward plantea también es interesante, ¿no? Acá para comprar una cosa nos demoramos, pues, no fácil, año y medio, ¿no? Aunque el seguro lleva 6 años que no puede comprar ambulancias, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y construir un establecimiento, ¿no? Y construir un establecimiento desde que nace la idea hasta que realmente opera, de buena onda, 6 a 7 años, ¿no? 2 o 3 años en estudios, más los otros años de ejecución, para hasta que entre en operación. Pues ahí también hay que pensar en nuevas formas, digamos, en la época del COVID, nosotros armábamos un hospital en 15 días, ¿no? Pues creo que podrían haber situaciones intermedias de poder armar, digamos, IPRES con modalidades arquitectónicas diferentes que permitan llegar, no esperar los 7 años que maneja un proyecto, sino que en 6 meses podrían estar. Si no, el modelo se va perdiendo, ¿no? Esto funciona así, solo sí, el resto se opera, ¿no? Recuerdo alguna vez cuando se hizo la ampliación del Sabogal, decían, no, si el Sabogal no funciona, si es que no le ponemos el Kelly, si es que no le ponemos el 1 de mayo, si no le ponemos, ¿no? Los diferentes establecimientos. Si esta organización funcional de los servicios a través de rutas prestacionales apropiadas que permitan lograr capacidades reproductivas no se ven de esa manera integral, el propósito de la red se pierde. No podemos seguir pensando en hacer inversiones exclusivas de un solo establecimiento. La intervención tiene que ser, ¿no?, en toda la RIS. Y ahí hay que mirar qué centralizamos y qué dispersamos, ¿no?, para evitarnos tener algunos elementos que yo mencionaba, de lo que escuchaba, ¿no? Hay que buscar mecanismos de inversiones, nuevos mecanismos de inversiones para que la RIS cambie. Hay que optimizar el gasto, hay que buscar la forma de cómo optimizar el gasto. Hay que asignar, ¿no? Hay que buscar mecanismos de adquisición de bienes estratégicos y de medicamentos que ahora están faltándonos, ¿no? Nos ha agarrado en una crisis. El Seguro Social ahorita en Piura tiene
90 productos en cero, stock cero, y de los cuales de ellos 26 son vitales, ¿no? Y eso es importante. Con esto nosotros tenemos un CEAVE que se parece al CENARES, en la lógica de centralizar para conocer, para generar economías de escala. Ahorita más bien se ha vuelto, antes la idea era 80 centralizado, 20 descentralizado, ahora está al revés, ¿no? 20 centralizado y 80 descentralizado, elevando totalmente los costos. Un producto que en Lima vale centralizadamente 3 soles, acá lo están vendiendo a 13 soles, o sea, más o menos 4 veces más. Pues esas cosas van a dificultar. Lo otro es que algo se avanzó, es plantear las metas, ¿no? O sea, plantear metas, o sea, empezar a trabajar, que los establecimientos de CIPRES y toda la red tenga bien clarito cuál es su plan de producción anual, ¿no? Que tenga bien clara cuál es su oferta optimizada, su plan de producción anual, su cierre de brechas de los recursos y a cada uno de ellos metas. Y con esto buscar los mecanismos de financiamiento. ¿Qué hacemos por cápita? ¿Qué hacemos por diagnóstico resuelto? ¿Qué hacemos por, ¿no? Paciente mes, paciente, las diferentes formas? Porque si seguimos con la distribución presupuestal de remuneraciones, bienes y servicios, ahí tampoco no creo que la red funcione, ¿no? Y el último tema que da para una conversa larga es el tema de los recursos humanos. ¿Qué hacemos con los recursos humanos? Cada vez la brecha es mayor, cada vez necesitamos más especialistas, también necesitamos más en el primer nivel, ¿no? Que también necesitamos más médicos de familia, también necesitamos más pediatras, más ginecólogos para que cubran este nivel de contención, pero del otro lado también necesitamos más capacidades para atender patologías mucho más complejas. Por eso les decía al comienzo, conforme van pasando los años, uno va encontrando más complejidades en este tema de la RIS. Y creo que ha sido muy bueno el abordaje de estos 11 temas. Y yo quería agregar estas dificultades que como gestor me podrían generar barreras para poder avanzar. Por lo demás, creo que no hay que perder las esperanzas y seguir empujando, ¿no?, los modelos que ya se iniciaron. Muy bien. Gracias. Tu posición entonces está claramente a favor de que si el gerente no puede manejar, digamos, los recursos presupuestales que necesita, eso podría dificultar y poner en jaque los resultados. Así es. ¿Cierto? Muy bien. Sí. Ajá. Muy, Ok. Muy bien. Creo que eso da para un análisis más Claro. profundo, ¿no? Sin duda. Sí, seguro que sí, pero, o sea, no me dan las armas, ¿cómo gano la batalla? No, está clarísimo, está clarísimo. Así Habría es. que ver algunas alternativas, de repente tercerizar, tomar Eso, el claro. servicio, ¿no? Así es. Sí, En fin. de acuerdo. Como en gerencia se dice, hacer o comprar. Hacer o comprar hecho. Claro. Nada de es eso quiere decir que todo lo va a tener que hacer la RIS, ¿no? Hay tantos mecanismos ahora para abrir, digamos, hacer óptimo el uso del recurso, ¿no? Sí, y mirar claro. un poco a nuestros amigos del frente, ¿no? A los privados, a los que tienen también competencias y contribuir ya en esta nueva lógica integral, ¿no? Vuelvo a la idea, hacer o comprar hecho. Así es. Ahí está la decisión. Excelente. Oscar, debes haber disfrutado la presentación y los jugosos comentarios de Hernán. Definitivamente. Hemos revisado esta función gerencial asociada directamente a la administración de los recursos, no solo económicos, sino también talento humano y tecnológico, etcétera, ¿no? Tú podrías proponernos, digamos, cómo la arquitectura organizacional óptima para la UGIPRES, en el concepto que la UGIPRES es la unidad de gestión de IPRES, considerando las capacidades actuales y las restricciones políticas. ¿Nos podrías dar una idea, una aproximación? Y claro que sí.
Claro, antes de responder a la pregunta, Flor, bueno, saludar a todas las personas que están conectadas en el webinar, felicitar al Ministerio de Salud, a DIPOS, a Edward, al equipo, a las 10, 12 personas que ya van 3 años enfocados en este proceso que es complejo, pero sobre todo yo diría que es una de las pocas unidades del Ministerio que se dedica a una agenda estratégica, ¿no? Básicamente estratégica y me imagino que menos esta agenda contingencial, ¿no? Que es muy característica de estos tiempos. Y la apuesta que están haciendo es una apuesta de mover un poquito la aguja con lo que se tiene, ¿no? Hay normatividad, hay algunos incentivos que ya han aparecido desde el CIS para el manejo de crónicos, ¿sí? Que bien lo ha mencionado Edward, están sacándole el jugo a eso que existe, pero las grandes restricciones, ¿no? Que yo diría que es una de las que explican de la gerencia de red, a la pregunta que hizo Midori, de que si es la mayor restricción, yo sí pienso que es la mayor restricción, pero detrás de esa mayor restricción hay una más grande, que es la poca simpatía que tiene el ministerio y el sector en modernizar sus servicios, en adoptar tecnologías de esta información. Ahora mucho más que antes, sobre todo si uno de los focos está puesto en los crónicos, ¿cierto? Manejar crónicos es manejar 8 a 10 veces más población que todos los programas verticales que hemos manejado hasta el momento. Entonces, ese volumen de datos y con una aspiración de cambio de modelo de cuidado, ¿sí? Definitivamente eso no se hace con las herramientas que tenemos actualmente. Sí creo que el país tiene ejemplos buenos de que cuando una gerencia se fortalece, se obtienen mejores resultados. Creo que el modelo CLAS fue una de las muestras de eso, ¿sí? Entonces, yo creo que por ahí va este foco. Y sobre la arquitectura organizacional, Flor, antes de responder eso, yo sí creo que deberíamos de hacer un esfuerzo y ojalá el ministerio, o yo sé que el ministerio lo va a hacer porque siempre el ministerio, este equipo está escuchando mucho, la tipología de la risa actualmente, ¿no? De esas 215, creo que sí podríamos hacer una tipología actual, de qué tipos, cómo se están componiendo esas 215, ¿no? Esas 38 que ya son iniciadoras, que es el 18% del total que se han identificado, y yo se hablaría de 4 tipos, ¿no? Del tipo uno, que es que solamente están conformadas por establecimientos del primer nivel y que tienen una unidad ejecutora, pero no tienen hospital. Y lidian con un hospital básicamente de segundo o tercer nivel que tiene una función regional, ¿no? Lidian en el caso, por ejemplo, en Pucallpa está la RIS Coronel Portillo, que ya está conformada, la RIS Federico Basadre, y lidian uno con el Amazónico y el otro con el regional de Pucallpa, ¿cierto? Y no hay incentivos ni mecanismos para que haya corresponsabilidad y continuidad, ¿no? Una segunda tipología es son RIS que también están conformadas solamente por primer nivel, pero no tienen unidad ejecutora. Y la unidad ejecutora congrega varias RIS, ¿no? Lima es el ejemplo, las 4 DIRIS congregan todas las RIS de Lima, y en el interior del país, en La Libertad, por ejemplo, la RIS Bolívar, ¿no? Que su unidad ejecutora es la Jereza, ¿sí? Y en nombre de la RIS, la Jereza asume gastos, ¿cierto?, de su funcionamiento, este, distrayendo los recursos destinados para la prestación. Un tercer tipo de RIS son aquellos que tienen primer nivel y un hospital, ¿no? De alcance provincial probablemente, como Atalaya, por ejemplo, ¿sí? Y que también no la pasan fáciles. ¿Por qué? Porque por lo general ya sabemos muy bien que los incentivos están puestos para que los recursos presupuestales se destinen más al hospital que al primer nivel, ¿no? Y no hemos apostado por distinguir cuentas o unidades operativas como ya lo está haciendo algunos sectores en defensa, por ejemplo. Una sola unidad ejecutora, varias unidades operativas, llegan hasta de vengado, ¿sí? Y la ejecución propiamente dicha la tiene la ejecutora, ¿no? Esas cosas que ya existen en el país, creo que todavía el sector no las está tomando, ¿no? Y una cuarta tipología
que es el caso de la RIS Pacífico Sur en Ancash, ¿no? Hasta 2 hospitales. ¿Sí? Y primer nivel y una sola unidad ejecutora. Y es de locos, porque un hospital está en una ciudad mediana como Guarmey y otra en una ciudad mediana como Casma, y la unidad ejecutora es en Chimbote y su territorio es bien amplio, ¿no? Y tampoco distinguen, al igual que las otras dos, esa función, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo incentivar la complementariedad entre los dos niveles, ¿no? Y cómo ordenar mejor los recursos disponibles, no solamente los presupuestales, sino también los recursos humanos y los pocos tecnológicos que podría haber. Por lo tanto, la respuesta de una arquitectura organizacional mucho va a estar determinada por qué tipo de qué tipo de RIS estamos hablando y cuál es la mejor propuesta de conformación de una UGIPRES como tal, ¿no? Pero como mínimo, mínimo, de las cinco ubicaciones que tiene el ministerio en el reglamento actual, yo le pondría mucha atención a la función de director, ¿cierto? Que debería ser el responsable de los resultados poblacionales, de incentivar y preocuparse por la continuidad del cuidado. Suena tan fácil, pero es tan complejo y es tan relevante para manejo de crónicos, para manejo de tuberculosis, ¿no? Para todo aquello que necesita de espacios grandes de tiempo, de contacto con el servicio y sobre todo digamos, que trasciende a un curso de vida, ¿no? La función de gestión operativa, ¿no? No veo asumo que es el que es el jefe de la provisión, ¿cierto? Pero estamos desperdiciando la oportunidad de entender la provisión. Una pata coja de ese proceso en el país en general es la gestión de la operación, ¿sí? Y que tiene que ver mucho con el acceso, que sería el responsable de modernizar la programación de turnos, de montar las listas de espera, de velar porque el flujo de pacientes sea razonable, de no trasladarle esa responsabilidad al paciente como lo hacemos ahora, ¿cierto? Y sobre todo en la continuidad posthospitalaria, ¿no? Que ya estamos, creo que todos acá cansados de ver que la referencia como la tenemos ahora y la contrarreferencia no funcionan, ¿no? No funcionan como lo que la gente espera que funcione y eso explica mucho el, el alto consumo de servicios fuera de la red y el aumento del gasto de bolsillo probablemente. La función de gestión de información y riesgo poblacional también debería ser en un solo equipo, juntar esas dos funciones en uno solo, ¿no? No puedes manejar datos poblacionales si no manejas esta información, ¿no? Y debería ser el responsable de la nominación poblacional, de la estratificación del riesgo, de indicadores de continuidad, indicadores de complementariedad. Y una última que es relevante, que muy poco se ve, está en las 10 líneas de intervención de DIPOS para las RIS iniciadoras en la función clínica de la red, ¿no? Que debería ser responsable de la documentación clínica, de montar auditorías, indicadores clínicos, integración entre el hospital y ese primer nivel y el manejo de la telesalud, ¿no? Y que digamos, el grupo de mayor beneficio son los crónicos, ¿no? Mientras no se dé esa composición, ese cambio, esa transformación en lo organizacional, creo que va a seguir siendo un esfuerzo enorme, pero que la aguja se mueve, pero todavía a un ritmo bastante lento, ¿no? Ok, de acuerdo. Ahora nos toca pasar para atender algunas preguntas y comentarios que nos han hecho llegar los participantes en nuestro webinar. Voy a leer algunas de ellas y me gustaría que muy rápidamente, si fuera posible, 1 minuto o minuto y medio, dar una idea y en lo posible una respuesta. Hay un comentario que viene desde el sur del país y dice que hay preocupación sobre los CLAS dentro de las RIS. Hay que desactivarlas y las microredes. De repente, Edward, ¿tú podrías hacernos un comentario? Sí, si la red integrada en una determinada región está ya conformada, hay que pasar al proceso de desactivar
las redes y microredes y reemplazarlas por la organización que se ha planteado, que es el director con sus jefes de equipo. Para eso hay que hacer la adecuación del MOF y luego del CAP y el PAP. Y a través del pliego pedir, si no hay recursos del pliego, para que se asignen a esos PAP con el informe respectivo. Esa es la ruta. Es más fácil que lo haga la región porque para hacerlo en Lima estamos en ese proceso, pero igual el ministerio debe sacar próximamente unos lineamientos que oriente a ello, que ya debió sacar los dichos sea de paso hace más de un año. Pero bueno, Ok, en eso estamos. muy bien. Esta preocupación legítima por la gestión de los recursos se mantiene todavía en un espacio gris. Y nos dice este colega, ¿la RIS tiene presupuesto específico? Esa es una pregunta. ¿La RIS es una unidad ejecutora o actuará como una unidad ejecutora? La pregunta primera es, ¿tiene o no tiene presupuesto específico? Hernán se ríe. ¿Tiene o no tiene presupuesto específico? ¿A mí? Sí. Ya. Tiene la RIS, o sea, la RIS en el territorio no tiene un presupuesto específico, pero la orientación que se está dando al uso de los recursos del DIT en las RIS iniciadoras están priorizando la implementación. Y lo curioso es que eso ha llevado a que tengan más financiamiento. Un ejemplo, Lima Sur, que tiene 6 RIS y está con una RIS iniciadora, el anteaño pasado ha gastado todo su presupuesto hasta noviembre, el del DIT, y pidió 7 millones más al CIS y el CIS le dio en diciembre 7 millones más. Entonces, eso de que si pides teniendo plata sin certificar es realidad, nadie te va a dar más plata. Pero tampoco un financiador te va a abandonar si tienes que dar prestaciones para sus asegurados. Entonces, esa constatación la vimos. Entonces, eh, pero eso es para la parte operativa. Recién este año con el MEF se está conversando para recursos humanos adicionales y para capacitación. Dicho sea de paso, en la valoración que hemos hecho en las redes iniciadoras, utilizando el criterio de equipos multidisciplinarios con 3 recursos humanos y utilizando el criterio de que debe haber un equipo por cada zona sanitaria, lo que identificamos es que en la actualidad tenemos 2 tercios de los equipos multidisciplinarios que necesita una RIS, o sea, 2 tercios, pero hay brecha de 1 tercio. Por tanto, no es que tampoco no tengamos nada de recursos humanos o la brecha sea enorme. En las diferentes RIS que hemos valorado, no hay una brecha de 50% de recursos. Hay una De brecha de acuerdo. 1 tercio, un poquito más. De acuerdo. Después tengo otro comentario, dice, en estas redes iniciadoras se está redefiniendo el rol de las DIRIs, DERESAS o GERESAS. No sé si, Sí. si se estará redefiniendo, pero seguramente Hernán, que tiene experiencia en Piura, podría comentar esto y Edward también. En realidad acá la experiencia de Piura sigue funcionando tal cual sucedió en el 2019, ¿no? En el modelo de RIS que veo que Eduardo ha presentado, inclusive se han incrementado las RIS, porque en el tiempo que estuvimos habían 4, ¿no? La Chulucanas con Ancabamba, la Luciano Castillo, ¿no? Que cogía Talara, Paita, Sullana y Ayabaca, la de Sechura, Piura, ¿no? Y por ahí la de Ayabaca, que era la de y ahí estarían las 4 redes que existían, ¿no? Pero también hice cuatro hospitales grandes, y estas eran las 8 unidades ejecutoras. Y algo anecdótico, la DIRESA no es una unidad ejecutora. Entonces, la que es unidad ejecutora es Piura Sechura, ¿no? Entonces, te imaginas lo complejo que se hace gerenciar, digamos, desde la DIRESA cuando tú no administras. Cuando los recursos los tiene otro. Así es, ¿no? Claro, Es, complejo. es,
complejo. Tendría que ir a Luciano Castillo a conversar con el Con el encargado, el director, director, para y pedirle, decirle, por mira, favor. esta es la propuesta que tenemos de nivel central de Piura para poder llevar a cabo este proceso. O sea, buena onda, atracada, bueno. Bueno, pero ahí tuvimos la suerte de que las cabezas eran puestas por el mismo gobernador y se alineaban, pero más por ese lado de ese liderazgo que por un modelo organizado, estructural, ¿no? Como dice Oscar, ese modelo no se reflejaba de manera, digamos, tangible en documentos, sino que en la realidad operaba de otra forma. En el arte de la gerencia y Así en el es, arte de las buenas relaciones. así es, así es. Edward, eh, digamos sí o no en 30 segundos. En las redes iniciadoras se está redefiniendo el rol de las direzas o jerezas. ¿Se está Sí, pensando en redefinir eso? sí, sí. La primera pregunta que se hacen, además de lo que he explicado anteriormente, cómo constituir los equipos de dirección, lo otro que se está pensando es en qué cosa va a ser la RIS. La RIS va a ser un órgano de línea, va a ser un órgano desconcentrado de la direza o de la jereza. Y luego algunos están pensando en redefinir algunas funciones, porque si la RIS va a ser un paquete de funciones, tiene que dejar de hacerla algunas de ellas, la jereza o la direza, ¿no? Pero en la medida en que abordan el tema, ahí es donde vienen las inquietudes y los problemas. Y quería hacer un comentario pequeño. Sí creo que un elemento crucial para la gerencia es el director y el equipo, ¿no? Y ahí lo que deberíamos buscar es que primero tengan permanencia, ¿no? O sea, no se puede sostener el ritmo de cambio que tienen en las regiones los gerentes, o los jefes de establecimientos o de direza, no se puede sostener más. O sea, es enorme. Cada 2, cada 3 meses algunas regiones cambian, ¿no? Ujú. Entonces, y debería pensarse en un programa tipo el PREC, o sea, que sea sostenible en el tiempo, que se dé de manera permanente, asociado a un sistema de incentivos que tal vez, y eso lo comentaba también Midori, que tal vez puede estar ligado a un incentivo que venga de servir, ¿no? Y que tenga un compromiso en las regiones en no movilizar, o sea, a esos funcionarios. Eso es a veces difícil por los temas políticos en las regiones, pero deberíamos aspirar a eso como manera de darle sostenibilidad. Pero lo que nosotros vemos es que la gente que entiende el modelo siendo director y que tiene empeño en avanzar en ese camino, avanza, ¿no? Avanza. Pero esa sostenibilidad en el cargo es importante, si no, se cae todo otra vez, ¿no? De acuerdo. Hay una ausencia sensible. No he alcanzado a verla en la presentación que hiciste porque seguramente habían tantos temas, ¿no? Pero no se habla nada de la medición y gestión de la calidad percibida, de la calidad desde la mirada del usuario, como un criterio de éxito de la RIS, ¿no? Es fácil que nosotros veamos esto desde la clasificación de pacientes, diabéticos, hipertensos, gotosos, etcétera. Pero no ha habido un comentario así específico y quizá puedas decirnos, por favor, en un minuto. Sí, ya. No es muy difícil. Sí, sí, Oscar, no. me gustaría que tú también dieras tu opinión sobre este tema tan sensible de la medición de la calidad percibida desde la mirada del usuario, de repente a través de prompts y prems, Claro, alguna Proms y Prems. herramienta, ¿no? Un Lo que, minuto, Edward, ¿eh? ya, lo que yo te digo es, cuando hicimos la consultoría de gestión del cambio, nosotros pedimos que se evaluara bajo la metodología de Design and Time la, la manera como debíamos organizar el cuidado para estas condiciones que se abordan a través del esto, ¿no? De la red. Lamentablemente no se logró hacer, pero eso no quita que se pueda hacer, pero sí, sí hemos pensado en ello. Y la otra cosa que quería comentar en torno al tema, lo que hemos evidenciado nosotros es, por ejemplo, que entrar en los procesos lleva a los propios actores locales a ver qué pasa con los usuarios. En Chacarilla de Otero se fijaron que venían a la cola desde las 3 de la mañana y ellos mismos datearon
de que el 40% de esos pacientes eran mayores de 60, tenían condición crónica, y resultado de ello que hicieron acceso a través de una ventanilla diferenciada para citas, lo cual ya no siguen la cola de esperar de las 3 de la mañana a sus pacientes y acceden más rápido, ¿no? Entonces esas Ok, cosas sí se ven. claro, pero eso es gerencia del día a día, ¿no? Ah, Si los jefes, los gerentes, los responsables de la operación no están mirando cómo está caminando la operación y no son capaces de ponerse en los zapatos de los pacientes, es difícil que se pueda identificar que eso en realidad es un problema de calidad percibida. Oscar, ¿qué nos puedes sugerir? Perdón, tenía ese micrófono está apagado. Yo creo que ahí toca desempolvar lo que también fue una característica distintiva del modelo CLAS, una de las tres, ¿no?, más relevantes, como es el tema de la participación comunitaria, ciudadana, ¿no? Como el caso que acaba de mencionar Edward, ¿no? En Chacarilla y El Otero, el estándar de servicio mejoró porque las mismas personas se organizaron y dieron cuenta de que eso no estaba bien, ¿no? ¿Por qué? Porque es un estándar muy sensible para ese territorio, ¿cierto? Entonces yo sí creo que por ahí se tiene que empezar a incentivar en el modelo RIS la participación en definir el estándar, ¿cierto? Y después poner incentivos institucionales para que se midan, ¿no? Que sea también local, ¿no? Y yo creo que eso es algo que está muy a la mano. Es cuestión de desempolvar, como digo, y sacar eso adelante, ¿no? Y no solo que se midan, sino que también se premien, ¿no? Claro, claro, claro. Solo Los que se incentivos son midan, relevantes. ajá, Sí, sino los que incentivos también son relevantes. Son muy relevantes, sobre todo el reconocimiento. Mire, yo siempre insisto en nuestro sistema camina porque siempre hay gente muy buena y muy dispuesta a hacer las cosas mejor, a pesar de todas las restricciones y todos los problemas que se enfrentan, ¿no? Y a esas personas, incentivos, reconocimiento, ¿cierto? No solamente les llega bien, sino que motivan y mueven a otros que tienen inercia, apatía o aquellos que están en el otro lado, ¿cierto? Sí alcanza a modular. Eso también fue un fenómeno de los CLAS en su momento, ¿cierto? Que tiene que ver con la gerencia y la flexibilidad, ¿no? Creo que acá hay un tema, la flexibilidad administrativa en el manejo de los recursos. Yo creo que hay varias cosas del modelo CLAS que la RIS podrían apropiar, entre instrumentos también del plan de salud local, que lo menciona ese reglamento, ¿no? Tableros de indicadores, ¿cierto? Periodicidad para medirlos, ¿no? Si no evalúas, ya sabemos eso, ¿no? Sí, yo creo que está desalineado cómo se entrega el presupuesto, cómo se generan los reconocimientos a ese esfuerzo, tanto a nivel de equipos multidisciplinarios, del director de la RIS, del hospital que interactúa con él y de la misma unidad ejecutora, ¿no? Y por último, eso no va a ser nada posible si es que no evalúas. Tenemos que retomar de manera sistemática y ordenada procesos de evaluación serios, locales, más regionales y nacionales, ¿no? perfecto. Hernán, aquí hay una sugerencia. Ah, Hernán, ¿estás ahí? Sí, Sí, ya. Aquí hay una sugerencia que plantea que el enfoque de especialización en el primer nivel debería partir de contar con médicos de familia. ¿Qué opinas? sí, de acuerdo. Pero realmente habría que revisar la malla curricular de nuestros médicos de familia que estamos produciendo. Y la experiencia de Piura, por ejemplo, el médico de familia lo hacen rotar, digamos, 6 meses en medicina, 6 meses en cirugía, 6 meses en gineco, 6 meses en pediatría. O sea, en realidad no es, termina siendo más un internista que un médico de familia. Y por lo tanto, se siente mejor en el hospital que en la comunidad. De ¿No? acuerdo. Recién este año se está cambiando de sede para el médico familiar, se está colocando un establecimiento de primer nivel y que ahí va a ser la sede y ahí van a rotar y ahí van a hacer todas estas actividades comunitarias que realmente vale la pena potenciar, ¿no? Desde el hospital los hemos estado engañando en formar médicos de familia cuando en realidad deben estar más pegados a la comunidad, mirando más las estrategias sanitarias, viendo cómo se resuelve un tema de dengue
cómo se hace un cerco, ¿no?, epidemiológico en los casos de brotes y todas esas lógicas que tienen que administrar desde esa perspectiva. Si en De esa acuerdo. malla curricular camina, bacán. Ese es el médico familiar que se necesita. De acuerdo. Y Edward, aquí hay un comentario muy preciso, dice, la elaboración de una vía de cuidado integral de salud nos demanda en promedio aproximadamente 2 años para su formulación, considerando las etapas técnicas, validación clínica y aprobación correspondiente. Sin embargo, para determinadas patologías no se cuenta con guías de práctica clínica nacionales vigentes, lo que dificulta la aplicación del paso 4 de la metodología de vías clínicas, referido específicamente al sustento de evidencia científica. ¿Cómo se está contemplando este punto para poder cumplir con dicho requisito en ausencia de una guía de práctica clínica nacional? Y con esto terminaríamos de atender algunas sugerencias y comentarios. 1 minuto, por favor. Edward, no te escuchamos. Efectivamente, no todas las condiciones tienen guías de práctica clínica y hay varias que están desactualizadas. El ministerio está en la tarea con DIGIES y con nosotros, en general, ¿no? Todas las áreas competentes en actualizar esas vías. Están por salir la actualización de hipertensión, diabetes y también en formular de varios cánceres la guía de práctica clínica. Cuando no se tiene guía de práctica clínica, se ha utilizado los protocolos o guías que tenga algún instituto especializado y si de no haber, se utilizan, bueno, las guías internacionales, ¿no?, existen y de la revisión de la evidencia son útiles y también se colocan intervenciones de ese tipo. Entonces, esa no debe ser una dificultad necesariamente para la construcción de vías. Ahora, sí, el proceso, a pesar que está descrito así, no debe ser tan largo. A nosotros nos ha tomado con la consultora cerca de 9 meses, 10 meses, pero claro, hay que tener la dedicación exclusiva con la consultora a quien pagamos, ¿no? Yo diría esos aspectos. Y quería aprovecharme 20 segundos en hacer un comentario de los CLASCO que preguntaron. En primer lugar, la RIS no entra en contradicción con los CLAS, porque si la RIS es una manera de organizar los servicios en un territorio de primer nivel hospital, el CLAS es una modalidad de gerencia del establecimiento o de un grupo de establecimientos, con la ventaja de que tiene, a través del convenio, permite gestionar los recursos con reglas de juego del régimen privado. Entonces, yo creo que al contrario, es una gran posibilidad de que el recurso llegue rápido ahí, pero hay que hacer que las condiciones en las cuales eso suceda sean diferentes a las que se dieron cuando aparecieron los CLAS. En ese sentido, un grupo de expertos de la sociedad civil están formulando, a partir de un proyecto de modificación de la ley que hicimos nosotros, están formulando una modificación de la ley. Y eso podría dar el salto para que contribuya de esa manera a la gerencia de las redes. Sin ánimo de entrar en ninguna polémica, hay que cuidar que en aquella época, cuando se creó el modelo CLAS, no había aseguramiento. Y hoy la protección financiera no solamente es un derecho reconocido, expresado en la existencia del seguro integral de salud, sino además es un derecho absolutamente exigible. Sí, correcto. Entonces, claro, eso habría que seguramente considerarlo en el análisis del modelo CLAS de financiamiento, ¿no? Midori, yo creo que podríamos dejarlo acá en aras del tiempo. Ha sido absolutamente provechoso poder compartir las preguntas, comentarios y dudas legítimas de todos los colegas que nos están acompañando, así que te paso la palabra. Que tenemos un buen grupo de personas que nos sigue acompañando, así que muchas gracias por eso. Yo le voy a pasar la palabra como lo prometí, a Paulina. Paulina para que nos haga un
Muy breve. Cierre de 5 minutos. Ok. Bueno, gracias, Midori. En primer lugar, yo quiero bueno, agradecer a Edward y a los a los que han participado en el panel y la moderación. Y lo primero que creo que hay que hacer es que hay que reconocer que ha habido desde el ministerio, como decía una ministra, constancia de propósito con el tema de redes. Yo recuerdo que este fue un tema, cuando se dio la reforma en el 14, que se dieron los decretos legislativos, fue lo último que se hizo, porque era difícil darle forma. No solo porque estábamos cansados, sino porque era difícil darle forma. Y por lo que hemos visto ahora se ha avanzado mucho en la normativa, se está comenzando a implementar, pero todavía hay muchas definiciones que hacer y mucho apoyo que tener, ¿no? Y yo creo que este es un tema en que el ministerio y el grupo que ha estado trabajando ha puesto en práctica eso de dar la norma y anda ajustándola. Y anda ajustándola y anda ajustándola. Y en este tema que es tan complicado, faltan muchos ajustes todavía por hacer, pero se ha avanzado y eso hay que reconocerlo, ¿no? Voy a hacer algunos comentarios sueltos y para ceñirme a los 5 minutos que me han dado. En primer lugar, quería comentarte que, según vimos hace un par de semanas, revisando los planes de gobierno en salud de los partidos políticos, eh, donde hay mayor convergencia, o sea, mayor acuerdo que hay que hacer es de atención primaria. Lo que nos dice, ok, si la decisión política es fortalecer la atención primaria, debería ser un ambiente propicio para implementar las redes, ¿no? Entonces, suponiendo que quieren hacer lo que han escrito, deberíamos tener un ambiente propicio para avanzar, ¿no? Pero todavía hay muchos retos, ¿no? Una cosa que es muy importante y que voy a citar textualmente, ¿no? Es lo que mencionaba Hernán: las organizaciones se mueven al ritmo de los recursos que les transfieren. Y eso realmente es básico, porque efectivamente no basta dar la normativa y hacer las pautas y las directivas, se necesitan recursos para implementar, ¿no? Y ahí el tema de que cómo se soluciona que las redes puedan tener libertad para administrar recursos, sea una ejecutora por región y un y un comité de gestor del financiamiento que involucre a todas las cabezas de redes o alguna otra forma, es algo que debe definirse, porque sin recursos efectivamente no basta. Otro tema que es importante es también que se mencionó es que la red debe estar integrada con el hospital en la localidad, ¿no? Y tiene que haber una línea de cuidados, una continuidad en el manejo, desde digamos, el primer contacto hasta los diferentes niveles de atención que requieran los pacientes, ¿no? El ejemplo de enfermedades crónicas que nos ha presentado Edward es importante y es interesante ver la mejora que ha habido en estos dos casos de enfermedades, diabetes y hipertensión, en control o en detección, ya que se ha puesto una meta, ¿no? Otro tema importante es herramientas de información. Si no tenemos información, no vamos a poder gestionar, ¿no? Y hay esfuerzos pero todavía falta cerrar eso. Edward nos ha manifestado acá que hay, como ha habido desde hace tiempo, algunas dificultades al interno para el tema de implementar historia clínica electrónica y, digamos, interoperabilidad, que dicho sea de paso, son dos temas que también han manifestado gran convergencia en los planes de gobierno. Entonces, podríamos tener espacio para avanzar en ese tema, ¿no? Este, además, se ha hablado también de que se requiere para mejorar mecanismos especiales de adquisición de bienes estratégicos, ¿no? Y yo traigo a colación también el tema de los mecanismos especiales de compra de servicios de salud y de bienes estratégicos que debieron implementarse en la ley de adquisiciones del Estado y que no se incluyeron y que desde el ministerio a quien le toca influir es un tema que debería tratarse, ¿no?
El otro tema que también que se ha mencionado y que tiene que ver también con cómo se maneja la descentralización y qué ajustes que hay que hacer es el problema de la alta rotación de funcionarios, que rotan al ritmo que el gobernador regional los cambia, ¿no? Y que no hay un perfil mínimo que debieran tener, ¿no? Y es algo, son cambios que se requieren. El perfil mínimo, por lo menos del director regional de salud y los principales directores, y que el director regional de salud tenga autonomía para mover a sus directores o para evaluarlos, porque actualmente los nombra el gobernador y a él le responde, ¿no? El tema de mejorar gestión es importante. Otro tema también que se ha mencionado es el definir estándares, que tiene que ver con información y medirlos y evaluar lo que está pasando, ¿no? Y un tema que ha quedado en el tintero es el tema de la población. Hemos hablado mucho de atención primaria, hemos hablado de que nos faltan recursos humanos, que las brechas son grandes, y me trae a colación una charla que tuvimos hace 2 o 3 meses con un experto en el tema que nos decía efectivamente las brechas de recursos humanos no se van a cerrar porque no hay suficientes recursos humanos y deberíamos pensar en cómo utilizamos los recursos que tenemos incluso en la población para cubrir esos servicios que no vamos a terminar de cubrir con recursos humanos porque eso es muy a largo plazo, ¿no? Dicho esto, yo quiero agradecer a todos la participación hoy día. Este, creo que no hay más. Agradecer esto. Tenemos una breve encuesta, por favor, las voy a poner ay, Dios, acá. Esta breve encuesta, por favor, hay un enlace acá para que respondan. Midori, que no sé si quieres agregar algo. Yo acá, hasta acá me quedo. Nada que agregar, salvo nuevamente agradecerle a Edward, por supuesto Oscar, a Hernán y a Flor. Y vamos a dejar, y por el momento nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Thank you.